Gloria a Dios, hermano, Dios bendiga a todos en esta tarde. Gloria al Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor en la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 29. Vamos a continuar el mensaje de la vez pasada, que es el pacto santo de Dios con juramento. Y vamos a leer a partir del versículo, ahora el versículo 16. Gracias, Jesús. Vamos a leer el versículo 16 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Deuteronomios 29, el capítulo, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. 29, 16. Porque ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales han pasado, y han visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a detenernos ahí, vamos a orar para que el Señor sea el que administre, ¿verdad? Con su palabra por medio del Santo Espíritu. Oremos. Padre eterno, bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús por este honor, por este privilegio de estar una vez más delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para adorarte, para exaltar y glorificar tu santo y poderoso nombre. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de haber sido escogidos, llamados y elegidos, Señor, para tu reino celestial. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que derrame, Señor, una fresca unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que tomes el control de este lugar, de cada una de las almas. Bendito Dios. Bendícenos, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo, que recibamos de ti, Señor, palabra de Dios y no de hombre. Todo esto lo pedimos en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Verdad? La vez pasada hablamos del pacto santo de Dios hecho con juramento. Y el Señor me dio una palabra de ánimo, ¿verdad? El domingo pasado, pero vamos a entender que el pacto de Dios, hermano, es santo, es un juramento, es una promesa con juramento que Dios hace a su pueblo. Pero se acuerdan que cuando leímos, ¿verdad?, los primeros 14 versículos del capítulo 29, vemos de que el Señor le habló a Israel, a los extranjeros que estaban en ese momento con ellos, pero también dijo que esta promesa, este pacto con juramento, según el versículo 14, no solamente era para el pueblo de Israel que había salido de la esclavitud de Egipto, no solamente era para los extranjeros que estaban ahí habitando con el pueblo de Israel en el desierto, sino que también era para aquellos que habrían de venir, aquellos que en un futuro oyeran esta palabra, oyeran de este pacto y decidieran tomar ese pacto que Dios quiere hacer para bendecir no solamente a su pueblo, sino a todos aquellos que quieran recibir la bendición del Dios único, verdadero y todopoderoso. Vemos de que el Señor no hace acepción de personas. Dice que el alma del Padre, dice el Señor, es mía, el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Así que tanto como la maldición puede ser para cualquiera, también dice que la bendición puede ser para cualquiera. Si usted acepta, ¿verdad?, el pacto que Dios le ofrece de bendecirlo, usted va a recibir la bendición. Pero si usted rechaza o quebranta el pacto que Dios hará con usted, entonces en vez de bendición va a ser maldición. Y vemos, ¿verdad? O veíamos la vez pasada, el domingo pasado, cómo Dios en realidad quiere bendecirnos, hermano. O sea que el pacto no es para maldecir, el pacto es para bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere pactar contigo, con tu vida, ¿verdad? Hablo a cada uno de ustedes,
Porque Dios quiere bendecir a cada uno de ustedes, quiere bendecir a la persona, quiere bendecir el alma, quiere bendecir a aquel hombre o mujer que quiera tener este pacto de sanidad, de salvación y de vida eterna con Dios. Pero también vemos de que todo pacto tiene cláusulas, ¿verdad? Y cuando usted firma un contrato, ¿verdad? Con el banco, le decía yo cualquiera, hay una pequeña, dice ahí, hey, no leíste la letra chiquita, ¿verdad? The small print, dicen los americanos, ¿verdad? The small print, la letra chiquita, porque muchas veces, ¿verdad? Se nos olvida, firmamos cualquier cosa, cualquier contrato, pero siempre hay una letrita chiquita, ¿verdad? Que esa es la más importante, ¿sabe usted? Porque esa, si no la entiendes y si no la cumples, tú vas a romper el contrato. Amén. Y no es que Dios tenga una letra chiquita, no es que Dios ponga un small print. Dios no es hipócrita como el hombre. El hombre es el que pone el small print, la letra chica, ¿verdad? En todo pacto, en todo trato, ¿verdad? En cualquier negocio, ¿verdad? Hay una letra chiquita. Pero Dios no. Dios te lo pone todo en mayúsculas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te va a engañar. Dios no te va a decir, se te olvidó la letra chica. Ahí estaban unos puntos que violaste. No, Dios no permite eso. Dios no hace eso porque Él es un Dios justo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios justo. Gloria a Dios, hermano. Gracias, Señor Jesús. Dios me dio una palabra para este día. Bueno, siempre me da una palabra, ¿no? Pero en este día sentí algo especial también. Muy especial. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Gloria a Dios. Van a oír la voz de Dios. Se lo garantizo, porque yo la oí. Y si yo la oí, usted la puede oír también. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay acepción de personas. Dios le quiere hablar a todo el mundo. Dios quiere que entendamos todos el pacto. Quiere que todos vengamos. Dice que Dios no quiere la condenación de las almas, sino que vengan al arrepentimiento para que sean salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que reciban vida eterna, no condenación. Pero, como sabemos, ¿verdad? Que hay cosas buenas y cosas malas. Y Dios quiere lo bueno para ti. Pero también, como es Dios y es justo, Él te muestra que hay cosas malas que te van a perjudicar. Hay cosas malas que te van a dañar. Hay cosas malas que te pueden condenar. Por eso es importante que tú escuches hoy la voz de Dios. Dice el Espíritu Santo, dice así, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así está escrito en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo habló diciendo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque mucha gente escucha la voz de Dios, pero su conciencia, hermano, la cauterizan para no querer oír esa voz, para decir, no acepto eso. No, eso no puede ser de Dios, no lo acepto. El hecho de que tú no lo aceptes no quiere decir que no es de Dios. Porque si es palabra de Dios y Dios lo dijo y está escrito en su palabra, es palabra de Dios y aunque no lo quieras creer, así está escrito y así está dicho. Amén. Lo oigas, no lo oigas, lo debes de escuchar, te ensoberbezcas, lo rechaces o quiebres el pacto, es una ley, hermano. Amén. Si tú quieres vida eterna y vida en abundancia y quieres todas las bendiciones de Dios, tú tienes que aceptar el pacto que Dios te ofrece. Miren, yo no conozco a un padre, ¿verdad?, que tenga un hijo que sea borracho, drogadicto, vago, no quiere ir a la escuela, quiere pasar durmiendo y vagando en la noche y que le diga, no importa, yo te voy a dar todo lo que tú quieras, mi hijo, porque eres mi hijo. Hermano, eso no es posible. ¿Cómo queremos gloria, pero no queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces, si vamos a escuchar la voz de Dios, ponga atención porque esta es la voz de Dios. A mí, hermano, yo solamente soy el mensajero, ¿ok? Yo solamente soy el mensajero, el que habló fue Dios. Amén. Entiéndase con él. Dice, ¿verdad? En el versículo 16, ustedes saben, le dice Moisés al pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes saben cómo habitamos en la tierra de Egipto. Hermano, yo voy a ir poquito a poco, ¿sabe por qué? Porque necesitamos entender esta palabra de Dios, hermano. Usted necesita entender y comprender lo que está oyendo. Mira lo que le digo. Necesita comprender y entender lo que está oyendo. La religión tradicional te lee un versículo, 2 o 3, hasta 5, si tú quieres. Yo no sé. Los que ellos quieran te los leen. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nunca los explican. Y la gente, pues, oyó, pero no entendió porque pues, no escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no hablaron de parte de Dios. Nomás leyeron la Escritura. Y leer la Escritura no es nada. Porque hasta el diablo se la sabe. Entonces vemos de que hay que, como siervos de Dios, llamados a
predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas, a enseñar a aquellos que necesitan saber para que ellos después enseñen a otros, es el deber del siervo y también de una sierva, ¿verdad? Porque Dios tiene siervos y siervas. Pero las religiones no. Tristemente la religión tradicional te enseña, mejor dicho, no te enseña, pero te lee, pero no te enseña. Y las religiones, etcétera, en general, paganas y de todo tipo, ¿qué es lo que te leen? Ellos te leen su palabra, no es palabra de Dios, su palabra, lo que la religión formó, lo que la religión escribió, lo que la jerarquía o sus líderes religiosos escribieron y te le enseñan y te le explican, bueno, a sus fieles, pero como no es palabra de Dios, por mucho que te la enseñen y te la expliquen y te la metan por los oídos y te la quieran meter en el corazón, no es palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es para leerla, pero para estudiarla, para pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Yo quiero conocerte, conocer tu palabra, yo quiero ser un hijo de Dios, un hijo fiel, yo quiero ser hijo de mi padre. Quiero que mi padre esté orgulloso de mí. ¿Cuántos quieren que su padre esté orgulloso de ellos? Hermano, es glorioso que un hijo quiera que su padre esté orgulloso de él. Amén. Claro que es bueno. No queremos que un padre se sienta, ¿verdad? Ay, qué desgracia mi hijo, ¿verdad? No queremos ser ¿cómo se dijera? No queremos ser carga pesada para nuestros padres. No queremos que nuestros padres se desanimen, pero ¿qué hijo tengo? Le enseñé lo bueno, le enseñé el buen camino, le enseñé el temor de Dios, pero ¿qué está haciendo con su vida? Se está destruyendo. Amén. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si buscamos agradar a los hombres, entonces ya no somos siervos de Cristo. Pero si agradamos a Dios, entonces somos siervos de Cristo, porque al hombre no lo podremos agradar. Yo quiero, hermano, que usted se acuerde cuando estaba en Egipto. ¿Cuántos estuvieron en Egipto? Amén. Usted entiende lo que le estoy hablando. Usted está practicando lo espiritual. Usted está cumpliendo lo espiritual. Estábamos en Egipto. ¿Qué significa Egipto? El mundo. Ellos estaban esclavos de Egipto. Nosotros estamos esclavos del mundo. ¿Por qué? Por lo que las cosas del mundo hacíamos. El pecado, la maldad. Las cosas que eran abominación para Dios. Cosas que a Dios no le agradaban. Nosotros las hacíamos. Es más, éramos esclavos, ¿verdad? Esclavos, ¿verdad? Y de ahí nos sacó, a nosotros Dios nos sacó espiritualmente de la esclavitud del pecado, pero a ellos los sacó literalmente de la esclavitud física. Pero quiero que entendamos de dónde nos sacó el Señor, hermano. ¿Ok? En lo espiritual, nos sacó de la esclavitud del pecado. Y nos dio también el mismo pacto que a ellos. Amén. Y dice, ¿verdad? En el versículo 17, dice, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. Hermano, ¿se acuerda que Dios aborrece los ídolos, verdad? Usted sabe eso, está en la Biblia. Lea los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 10, en Deuteronomio capítulo 5. Nos da los 10 mandamientos y la abominación para Dios es los ídolos, la idolatría. Y dice que son ídolos, estas naciones tienen ídolos de madera, piedra, plata y oro. Pero mire, déjeme decirle, muchas veces, ¿verdad? Pensamos que el ídolo simplemente es un muñeco con cara de lagarto, ¿verdad? O pensamos que, ¿verdad? Es una escultura de una femenina o una escultura masculina, ¿verdad? Lo cual sí es cierto, es idolatría. Pero hay algo más que esas esculturas, porque hay mucha gente que ya no tiene esos ídolos. Es más, yo no me acuerdo cuando nos casamos mi esposa y yo, ¿verdad? No me acuerdo que tuviéramos ninguna de esas estatuas en la casa. Tal vez por ahí teníamos una estampita, ¿verdad? Como todo el mundo, ¿verdad? Algo colgado por ahí, pero nada grande. Y dice usted, no, pues yo nunca he tenido estatuas en mi casa, la verdad, nunca las tuve. Muchos tal vez puedan decir eso, pero no por eso dejaron de ser idólatras. Porque ponen otras cosas primero que a Dios. Ponen su vida sobre Dios. No, mi vida es más preciosa. ¿Cómo le voy a entregar a Dios mi vida? Tengo que vivir mi vida. No, la vas a perder, te vas a morir, te vas a condenar en el infierno. Pero si tú le entregas tu vida al Señor y vives para el Señor, tendrás vida eterna y vida en abundancia, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Jesucristo.
Claro, la gloria sea para el Señor porque nos está ofreciendo algo bueno por cacahuates que nosotros le dábamos al Señor. Y entonces, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ídolos hoy en día? Estamos hablando, hermano, cuando dice ahí todo eso, el materialismo es una idolatría, ¿sabía usted? Hay gente muy materialista que está tan arraigada a esta tierra que quieren lo terrenal, quieren prosperidad pero terrenal, pero se olvidan de que hay algo más importante, que aunque no recibamos prosperidad terrenal, pero hay una prosperidad celestial, hermano, y hay bendición de parte de Dios que no necesariamente tiene que ser dinero, no, puede ser salud, puede ser vida, puede ser tu familia, puede ser tu matrimonio, pueden ser tus hijos, puede ser, hermano, todas esas bendiciones que no se pueden comprar con dinero. El amor no se compra con dinero. ¿Cuántos millonarios hay que la gente lo odia? Los multimillonarios, la gente lo odia. ¿Por qué? Porque simplemente son egoístas. Son millonarios porque se aman a sí mismos y quieren dinero, quieren control, quieren poder. Entonces la gente no los quiere. ¿Por quién va a querer eso? ¿Verdad? Por lo menos repartan, ¿no? Para que te queramos falsamente, ¿no? Diría uno. Pero no es así, ¿verdad? Simplemente nadie puede amar a una persona así, tan egoísta, hermano, ¿verdad? Que busca su propio beneficio, que busca para él todo, ¿no? Y no le importan los demás. Y vemos aquí, hermano, ídolos dice de madera, piedra, plata y oro. Hermano, podemos verlo del lado material, hermano. ¿Cuánta gente hoy después de esto de la pandemia, verdad? Uno de los como la materia prima que ha subido demasiado, hermano, ha sido la madera, ¿sabe usted? La madera. Si antes una casa valía, bueno, mejor dicho, un 4x4, ¿verdad? Un poste de madera, 4x4 así de alto y así. Si costaba antes, por ejemplo, $10, hoy te cuesta 30. Subió el triple, si no 4 veces. Entonces, si una casa antes te costaba 300,000, ¿cuánto te va a costar ahora? 900,000, pero no os queda allí, porque también hay que subir el sueldo a los empleados, a los trabajadores. Entonces ya la casa llegó al millón, de 300,000 a 1,000,000. Y vemos de que la gente, hermano, mire, dijo, ¿verdad? O dice, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios, que el rey David dijo estas palabras: por ver la prosperidad del impío, por poco y resbalan mis pies. Hermano, tenga cuidado porque hay mucha gente así, aún llamados cristianos. Hay gente que por ver la prosperidad de aquel, mira que le está yendo bien y ni siquiera ama a Dios, ni siquiera le teme a Dios. Mira, idólatra, pagano, ateo, y le está yendo muy bien. Y yo que creo en Dios y que busco de Dios y no me está yendo muy bien. Ten cuidado porque eso te puede desviar. Hermano, el enemigo, ¿qué es lo que hoy promete? Prosperidad material. Es triste, hermano, que prediquen prosperidad material. Cristo no predicó. ¿Dónde dígame, alguien que lea la Biblia, enséñeme después que Cristo prometió prosperidad material? No estoy en contra de que tú tengas. No. Porque dice que Dios bendice a quien Él quiere. Amén. Él bendice a quien Él quiere. Pero tenemos que esperar que la bendición sea de Dios, porque dice la palabra de Dios también. Nosotros podemos buscar la prosperidad y ser próspero, pero si no es de Dios, hermano, ¿qué vas a acarrear a tu vida? Maldición. Voy a decir este ejemplo rapidito. De niño no nos faltó nada. Sí, es cierto, hubieron tales momentos escasos, pero pocos y no tan escasos tampoco. Simplemente bajaba, ¿verdad? La economía. Pero nunca nos faltó nada. Teníamos mucho más que mucha gente. Y no éramos de alta alcurnia, no éramos de la alta sociedad, pero vivíamos muy bien. Paseábamos, íbamos acá, teníamos cosas materiales. Mi padre le gustaba lo material, claro. Y vemos de que, tristemente, hermano, nos faltaba algo en casa. Lo más importante, hermano, ¿sabe lo que faltaba? No digo que no había paz, porque hay paz, pero una paz falsa, ¿verdad? Temporal, que se espuma como la neblina en la mañana cuando sale el sol. Pero no había la verdadera paz que Cristo nos ofrece. Una paz que va a estar en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la prueba. Vas a tener paz porque Cristo estará contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor, hermano. Qué promesas tan maravillosas que no las puedes comprar con dinero. No se compra materialmente. Y yo cuando crecí, bueno,
me gustó eso, ¿no? Lo material. Pero hermano, cuando venimos a Cristo, lo hablo por mí, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, vemos que lo material, hermano, no es la felicidad, hermano. No es la felicidad. Es mejor, dice, vivir en el rincón de una casa que en una casa amplia donde hay problemas, donde hay discusión, donde hay maldición. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Está profetizado, pero a veces no nos ponemos a meditar día a día que estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo no sé usted, pero yo cada día yo observo los tiempos. Pero los observo bíblicamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me va a guiar a entender que son los tiempos peligrosos. Hay mucha gente, hermano, es triste, hermano. Tiene dinero, tiene bonitas casas, se esfuerzan, trabajan, les sale algo mal, fracasan, vuelven a levantarse, tienen no es fe, es positivismo, tristemente. Y salen adelante y vencen y tienen todo y tienen más. No tienen todo porque el hombre nunca lo va a tener todo. Por eso vive luchando toda su vida hasta que se muere. Sino que tienen más y tienen más y tienen más y nunca se sacian. Entonces, tengamos cuidado de no caer en ese terreno peligroso, hermano. Hablo de las cosas materiales. El rico no le importa que la madera suba. Él va a hacer su casa de 2 pisos, de 3, con alberca, con esto. No le importa. ¿Por qué? Porque él está viendo solo lo material. No le importa lo espiritual. Es más, ni saben. Muchos de ellos ni siquiera saben. Muchos lo ignoran. Muchos siguen ciegos. Muchos siguen muertos en sus delitos de pecado. Qué triste, hermano, ver a alguien que no tiene prácticamente todo, pero no tiene lo importante. Vida eterna y salvación, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No tienen vida eterna y salvación. Qué triste, hermano, ver que esa felicidad temporal, que esa prosperidad material, que lo que sea, les va a durar tan poquito, hermano. Porque no saben si lo van a disfrutar. ¿Quién sabe que va a vivir 100 años y bueno, me retiro a los 65, muero a los 100, me quedan 35 años, voy a disfrutar de todos mis 401k, voy a disfrutar de mis ahorros, qué sé yo, ¿verdad? De las criptomonedas o de las inversiones, yo qué sé, de las rentas. Hay gente que se ha muerto el día que se retiraron del trabajo. Entonces, hermano, ten cuidado con caer en el materialismo. Ese es el tiempo de ahorita. ¿Quién tiene el teléfono más caro, el más moderno? ¿Quién tiene el aparato mejor, como dicen por ahí, ¿verdad? Mejor. Mire, hay gente que busca el oro, la plata, y no para hacer un muñeco, ¿verdad? No necesariamente, pero están buscando lo material, hermano, y eso es idolatría. Hay mucha gente que dice, bueno, si yo tuviera dinero sería feliz. Si yo tuviera oro y plata sería feliz. Cuando Pedro y Juan llegaron al templo de la Hermosa, a la hora de la oración, estaba un cojo ahí, un paralítico, que estaba pidiendo limosna. Y cuando llegó Pedro y Juan y lo vieron y él los quedó viendo pensando que iba a recibir algo, Pedro le dijo, plata y oro no tengo, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La mayor bendición de su vida. Tanta plata que tal vez había recogido ese paralítico, pero la bendición más grande fue la sanidad y la salud de Dios, hermano, de Jesucristo de Nazaret. Amén. Es el que sana, es el que da vida en abundancia y vida eterna. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que no tiene pues plata y oro, pero tiene madera y piedra, que son ¿qué? Materia prima. ¿Para qué? Para construir, para hacer cosas grandes. Hermano, ¿cuánta gente idolatra su casa? Acuérdense de Nabucodonosor que dijo, mira el palacio que he hecho y las riquezas que he acumulado. Y al poco tiempo parecía, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que parecía buey comiendo hierba. Hermano, es que la prosperidad no es la felicidad. No estoy diciendo que es malo tener. No se confunda. Mire, yo soy solo el mensajero. No soy el que está enseñando, sino el Dios el que enseña a través de su palabra. Es Dios el que enseña a través de su palabra. Y no es malo tener.
Pero dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué es buscar la justicia? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es hacer lo que a Dios le agrada. Buscar la justicia de Dios es obedecer a la voz de Dios. Y entonces todo lo demás te será añadido. Amén. Todo lo demás, ¿qué es lo que te va a añadir el Señor? Lo que tú necesites. Salud, bienestar, paz o tranquilidad, gozo, que mucha gente no tiene. Tienen material, pero no tienen el gozo que usted y yo tenemos. Nosotros sabemos de que cuando un cristiano de verdad, de la fe de Jesús, que cree en Jesús como su Señor y Salvador, sabemos que cuando esa persona muere, ¿a dónde va? A Cristo, a la gloria. Porque para allá van los creyentes de verdad, los verdaderos, los que han puesto su fe y su esperanza en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero la gente que no tiene esa fe, entierran al muerto y no saben de dónde se fue el alma del muerto. ¿Ah? Qué triste, hermano. Qué triste. Por eso le recuerdo a usted, como he dicho, no yo, sino la palabra, Dios mismo te recuerda de dónde te sacó el Señor. De dónde sacó a Israel, de dónde te sacó a ti. Dice el 18, no sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor nuestro Dios, para servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Cuál es la raíz de hiel y ajenjo? Según Hebreos capítulo 12, es una raíz de amargura. ¿Cuánta gente hoy en día vive amargada, hermano? Hay gente que vive amargada porque no tienen lo que quieren. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Usted vive amargado porque no tiene lo que quiere? El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada, ni al Padre ni nada. Amén. Gracias, Señor Jesús. Pero hay gente que se aparta porque en su corazón dice, nace, según dice el versículo, ¿verdad? Y vamos a verlo bien. Según la Biblia, la palabra de Dios dice el Señor, que les nace una raíz de amargura. Hermano, hay gente que es cristiana porque creen en Jesús, ¿verdad? Y no voy a discutir si el corazón está recto o no. Ese es el problema de ella, de ellos, de él y ella y Dios, ¿verdad? Sea varón o sea mujer. Pero hay gente que vive amargada, ¿verdad? Y no voy a hablar de cara, ¿verdad? Porque hay gente que tiene la cara amargada, pero no está amargada, ¿verdad? Pero si así nacieron, dice uno, ¿verdad? Pero mire, tal vez es muy feliz, no se confunda, ¿verdad? No se confunda. Pero mire, hay gente que lo pierde todo. Pierde su trabajo, se amargan con Dios. Pierden su casa, se amargan con Dios. Pierden un ser querido, se amargan con Dios. Se enojan. ¿Por qué me pasó esto? ¿Y qué hacen? Se enojan con Dios, se rebelan. Y dice la Biblia, se van tras dioses ajenos, dioses de otras naciones que sus padres no conocieron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay gente que dice ahí en el versículo 18, hombre, dice varón, mujer, familia o tribu, que su corazón se aparta del Señor su Dios, del Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para ir a servir a dioses de esas naciones. Cuando decimos los dioses de esas naciones, usted automáticamente piensa en el ídolo con cabeza de cocodrilo, ¿verdad? Pero no. Dioses de las naciones, también se le refiere o se le llama dioses ajenos. Cuando usted lee Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos ahí, dice que no te vayas tras los dioses ajenos. Dioses que pertenecen a otras naciones. Dioses que pertenecen
a otras personas que no son el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no debe tener ídolos. El pueblo de Dios no debe ser idólatra, que idolatran lo vano, que pone en primer lugar lo vano, lo terrenal, lo material, y después a Dios le dan en segundo lugar. Entonces, estos dioses ajenos también es o se refiere a deseos ajenos. Le estoy hablando espiritualmente, hermano, ¿ok? Espiritualmente, porque así me lo puso el Señor, así me lo dio el Señor. Deseos ajenos. Cuando usted quiere algo que no le pertenece, cuando usted quiere algo que no es suyo, cuando usted quiere algo que a Dios no le agrada, la mujer de tu prójimo, el dinero de tu prójimo, la casa de tu prójimo, lo que tenga el prójimo, la gente a veces quiere, yo quiero lo que tiene aquel. Son deseos ajenos, no te pertenecen, pueblo de Dios, no te pertenecen. Dioses ajenos son deseos de la carne. La carne quiere placer, esto y lo otro, pero dice el Señor, son deseos ajenos. Dice en Gálatas capítulo 5, creo que el versículo 20, que dice que los deseos de la carne son contra los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu son en contra de los deseos de la carne. Entonces, por eso dice que el adulto, el fornicario, el ladrón, el mentiroso, el apóstata, el blasfemo, el injuriador, el maldiciente, el borracho, esa gente no va a heredar los cielos. ¿Por qué? Porque están siguiendo deseos de la carne. Y para un hijo de Dios, el deseo de la carne es un deseo ajeno. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar el deseo del espíritu, no el de la carne. No quiere decir que no tengamos deseos en la carne, porque dice la Biblia que en nuestra carne mora la concupiscencia. Entonces no se me confunda, hay deseos, pero lo que Dios dice no son deseos de mi hijo ni de mi hija. Son deseos malos, deseos ajenos que no le benefician, sino que le perjudican en gran manera. Amén, hermano. Deseos ajenos, dioses ajenos. Dioses ajenos que tu carne quiere, pero el Espíritu dice no. ¿Son qué? Abominación. Leímos la palabra abominación, ¿verdad? Amén. Usted leyó conmigo en el versículo anterior. La palabra son abominación ante Dios. Y se llama pecado. Dice, sigue diciendo en el 18, ¿verdad? Dioses de esas naciones, dice, no sea que haya en medio de ustedes, oiga bien, cuidado, dice el Señor, no sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo. Como la envidia, hermano. La envidia produce hiel y ajenjo. Cuando tú tienes un deseo carnal y quieres satisfacerlo a fuerza, aunque te lleves entre los pies a quien sea, ¿qué es lo que estás acarreando? Hiel y ajenjo. Hermano, yo he visto gente pecadora que está en el pecado, que están pero en la podredumbre, en la pudrición, en la fornicación, en el adulterio, en la inmoralidad sexual, en todo, en la idolatría, en esa. Hermano, y son la gente más amarga que existe. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es lo que produce muerte, raíz de amargura, deseos malos. Hay gente que dice, no, pero no hay nada de malo en cantarle a la mujer ajena. Al contrario, todo lo malo está ahí. Porque va a producir, ¿qué? Raíces amargas. Raíces, el pecado produce, hermano, raíz amarga. Tú ves la gente que está en el placer, pero generalmente su vida es amargada. ¿Por qué? Porque ya se metieron con esa mujer, ya se aburrieron, se meten con otra. Ya probaron aquí, ya se aburrieron, prueban allá. Y así andan en el mundo. Son gente amargada. El pecado no te da felicidad, te va amargando la vida. Pero la palabra de Dios, cuando tú lo obedeces, es vida y salud a tu alma y es remedio a tus huesos. Gloria a Dios.
Eso es lo que produce la palabra, la obediencia a la palabra de Dios, mejor dicho. Dice, versículo, quiero que vayamos primero a Hebreos 12, en Hebreos 12, para hablar un poquito de esto también. Hebreos capítulo 12. En el versículo, Hebreos 12, versículo 15. Bueno, del 14, porque tiene que ver también con esto, lo que le acabo de decir. Hebreos 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos. Esto está claro, ¿verdad, hermano? No hay que buscar la guerra, hay que buscar la paz. Dice, ¿y qué más hay que buscar? La santidad. O sea que para buscar la santidad, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona? Separarse del pecado. No puedes andar en santidad y en pecado, porque son dos extremos opuestos. Hay un gran, por decir, un abismo entre ambos, entre la santidad y el pecado. ¿Y quién fue el puente para que pasáramos del pecado a la santidad? El puente es Jesucristo. Él es el pontífice de nuestras vidas, el pontífice de nuestra salvación, hermano. Nos hizo pasar de las tinieblas a su luz admirable, dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 2, perdón. Gloria a Dios. Entonces tenemos que buscar la santidad y va a ver que al buscar la santidad le va a producir a usted un gran peso, un eterno peso de gloria, un gran y eterno peso de gloria, amén. Dice que sin la santidad nadie verá al Señor, ¿ok? No la paz es para que tengas paz simplemente, pero la santidad es la que sin ella no verán al Señor. Aunque, ¿verdad? Algunos te ven y te dicen, si usted era un gran pecador, amigo. Bueno, era, pero gracias a Dios ya estoy cambiando, ya me arrepentí, el Señor me está limpiando de mis pecados. Y ya no ando en esas cosas, me estoy retirando, estoy lejísimo, ya gracias a Dios, el Señor me ha alejado de ello, gracias a Dios al poder del Espíritu Santo. Dice el 15, mirad bien, ¿cuántos están ciegos? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo usted podrá dejar de alcanzar la gracia de Dios? Dice, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe. Hermano, nosotros vamos creciendo de gracia en gracia. Así dice la Biblia. Los creyentes en Jesús vamos creciendo de gracia en gracia. Pero si brota una raíz de amargura, usted puede caer de la gracia a la desgracia. Dice, repito, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sigue diciendo el 16, no sea que haya algún fornicario o profano. Hasta ahí. Sí, como muchos Esaús que andan por ahí. Pero dice, no caigas de la gracia por culpa de una raíz de amargura que brota en tu corazón. Hermano, pero ahí no termina todo. Hay una raíz de amargura que brota en la persona, pero esa raíz contamina a otros. Tú andas con gente amarga, te puede arrastrar si no estás firme. O si tú, mejor dicho, no le, hey, ¿sabes qué? Componte, hombre, ¿qué tanta amargura? Deja eso, déjale a Dios la justicia, que Él va a hacer justicia, Él va a hacer lo que Él tiene que hacer a su tiempo. Él lo va a hacer, hermano. Cualquier cosa que alguien te esté causando daño o lo que sea, que tú no puedas pues hacer nada por tus propias fuerzas, déjaselo a Dios. Dios se va a encargar de esa persona, ¿ok? Pero no dejes que la adversidad, no dejes que lo malo que te pase en esta vida, porque hay gente que dice, oh, perdí mi casa, dije yo, perdí mi trabajo, perdí esto, lo otro, perdí mi carro, qué sé yo. Es más, me agarró la policía por borracho y hasta con dos se enojan. ¿Ah? Hay gente que se les muere un ser querido, un ser cualquiera que sea, el de tu casa o un poquito más lejano, pero
se muere un ser querido y la gente se amarga. ¿Por qué Dios me quitó? En vez de decir, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Jesús bendito. Amén. Pero no, se enojan con Dios. Vamos a regresar a Deuteronomio 29. Se enojan con Dios, hermano. Y dice usted, pero ¿qué pasó? Esta persona era creyente y ahora se volvió enemiga de Dios. Mira, ni a la iglesia va. Hermano, qué triste, hermano. Qué triste, hermano, que mucha gente esa raíz de amargura, en vez de reconocerla, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Por qué pienso así? Si esa fue la voluntad de Dios, pues bendito sea Dios. O sea, Dios me va a ayudar, me va a fortalecer y Dios tiene un propósito. Amén. Porque todo lo que nos pasa es para bien a los que aman y esperan en Dios. Dice Deuteronomio 29 en el versículo 19, dice, y suceda, ¿verdad? Cuando brote esta raíz de hiel y ajenjo, dice el 19, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él o ella, ¿verdad? Él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Mire, hermano, lo que acabo de leer no era en contra de usted, es en contra del pecado, amén, porque Dios no está condenándolo a usted todavía, sino que está condenando el pecado, porque no quiere que usted sea condenado con el pecado, por eso Dios quiere limpiarte del pecado. Entonces, esta palabra que sí es de condenación, porque dice, ¿verdad?, que va a recibir condenación si se aleja, si se enoja de Dios, si cae de la gracia de Dios, si se olvida de dónde Dios lo sacó y dónde Dios lo puso, y usted se enoje contra Dios y contra quien sea también, porque si se enoja con Dios, ¿cómo no se va a dejar con cualquier persona también? Y en vez de decir, ay Señor, no, Señor, yo voy a ser fiel, yo voy a esforzarme, Señor, ayúdame, Señor, no me dejes, no me sueltes, yo sé que soy carne, sé que tengo pues mis concupiscencias, qué sé yo, sé que soy débil, pero Señor, ayúdame porque yo quiero ser salvo, yo quiero ir a tu gloria, a tu eternidad, Señor, contigo eternamente para siempre. Señor, ayúdame, Señor, porque sé que soy carne y soy débil y puedo caer, porque así dice la Biblia. Tenemos que agarrarnos de Dios y pedirle la ayuda también. Pero en vez de eso, se endurezca contra Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y dice, verá, que diga en su corazón, Él se bendiga en su corazón. No te preocupes. No te preocupes. Haz lo que tengas que hacer, hombre, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Y buscan su propio métodos, desobedeciendo a Dios. Y se bendiga, no hay problema. Yo me voy a vengar, o yo voy a recuperar a como sea lo que perdí, o yo veo cómo me las arreglo sin Dios. Y termine diciendo, todo va a estar bien, yo me bendigo, voy a seguir bendecido, yo voy a conseguir lo que quiero al final. Y dice, con el fin, por la dureza de su corazón, y con el fin de que con la embriaguez quite la sed. Yo me acuerdo, era cuando jóvenes no cristianos, pero obviamente no cristianos, uno, ¿verdad?, decía, y la gente dice, ay, tengo sed, una chelada bien fría para que se me quite la sed. En vez de una agüita con hielo, no, buscan aquello, ¿no? El alcohol, amén. Quitarse la amargura. ¿Creen que el embriaguez les va a traer la paz? ¿Creen que el embriaguez los va a hacer olvidar los problemas o que los problemas van a desaparecer por eso? Cuando los problemas bien van a empeorar y va a llegar hasta la maldición si sigue así.
y diga, la embriaguez quita la sed. En vez de decir, bueno, Dios tiene un propósito. Dios igualmente me va a sustentar. Dios no me ha abandonado. Dios sigue conmigo. Porque Cristo no prometió que todo nos iba a ir muy bien, de maravillas. No, dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero no se turbe su corazón ni tenga miedo, porque yo he vencido al mundo. Amén. Gloria a su santo nombre. No te aflijas porque Cristo es el que te va a sustentar y ayudar en todo. Y en vez de que tú, como dice ahí, ¿verdad? La embriaguez quita la sed. Hay gente que tiene sed. ¿Tú sabías? Hay gente que tiene sed de justicia. ¿Pero qué hacen para calmarse la sed? Se embriagan de venganza. Se embriagan de odio. No necesariamente vino. No necesariamente vino, que puede ser vino. O el vino es una parte de todo eso, ¿verdad? Porque el vino no te lleva nada bueno. Eso sí, está asegurado. Pero se llenan de ese embriaguez de odio, de amargura. Es una embriaguez, ¿sabía usted? Es una embriaguez que no te puedes levantar. Te quieres levantar y te vuelves a caer. ¿Por qué? Porque estás amargado. No hay fruto de justicia, sino de venganza. Hay una sed de que, ¿por qué me pasó esto? El culpable es Dios. El culpable es Dios. Y dice, ok, me voy a vengar contra Dios. ¿Cómo? Voy a dejar de ir a la iglesia. Ya no quiero escuchar palabra de Dios. Qué bonito. Que te vaya bien. Bueno, dice el Señor, ¿verdad? Que bienaventurados los sedientos de justicia, no porque van a recibir venganza. No, dice, bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos recibirán la justicia de Dios. Bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos recibirán la justicia de Dios. Entonces hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. Dice en el versículo 20, dice, no querrá el Señor perdonarlo. Oiga, hermano, eso está grave. Que Dios diga, ¿sabes qué? Te perdoné una vez, 2, 3, 5,000 veces, 10,000 veces, y tú sigues cada día más de terco. No te perdono. Vete y no vuelvas más. El Señor dice que no querrá perdonarlo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? ¿O por la terquedad de su corazón, como dice ahí? Porque está terco. Esta es mi ley. Estos son mis chicharrones. Se alejó de Dios. Le dio la espalda a Dios. Dice el versículo 22, voy a leer repito el 22, dice, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de ustedes y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando viere las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que el Señor la habrá hecho enfermar. ¿Quién es el que manda la enfermedad, hermano? Es el Señor, hermano. Es el Señor. El Señor es el que manda la enfermedad. Pero también Él manda, ¿qué? La sanidad. ¿Ok? Para que entendamos lo que Jesús dijo, sin mí nada podrán hacer. Amén. Sin mí. Entonces, ¿qué? ¿Te enfermas? Agárrate del Señor. Busca del Señor. Porque si no van a decir, mira, aquel que está bien, ¿cómo está de fregado? Dice el 24, vamos a ir rapidito. Dice el 24, mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto el Señor a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto.
y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Se alejaron de Dios y se fueron tras los deseos de su corazón carnal y mundano. Amén. Esos son los ídolos también. Esos son los ídolos también. No es fácil, hermano. No es fácil para el que se aleja de Dios. No puede reclamar, Señor, ¿por qué me abandonaste? Va a decir, Señor, no, pues tú me diste la espalda primero. Tú rompiste el pacto. Yo te amé. Te limpié, dice en Ezequiel capítulo 16, te limpié tu sangre, o sea, tu inmundicia, tu fornicación, tus adulterios, tus robos, tus mentiras, tus engaños, tus fraudes, todo te lo limpié yo. Y tú te volviste al lodo. Me diste la espalda, dice el Señor. Yo no te la di. Te volviste un Esaú. Es lo que te volviste. ¿Ah? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sirvieron a dioses ajenos. Versículo 26. Dioses ajenos, deseos de la carne. Y se inclinaron a ellos. Hermano, hay gente que prueba la droga y les gusta. ¿Y qué hacen? Se inclinan más a ella. Gente que prueba el placer, el pecado. ¿Y qué dicen? Está bueno, se inclina más a ella. Se están doblegando, le están dando ¿qué? Su voluntad al pecado. Y esto es las condiciones del pacto, hermano, por si usted no lo sabía. El pacto santo trae sus cláusulas, pero las tiene bien abiertas, bien explicadas y en la misma letra mayúscula, para que no digan, yo no vi el small print, yo no leí la letra chica. No, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Amén. Yo solo soy el mensajero, hermano. ¿Usted dijo que quería escuchar la palabra de Dios? Esa es la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios. El que habla es Dios. Yo solo soy el mensajero. ¿Ah? Es lo que dice el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Todos esos pequeñitos que mire usted ahí danzando, a veces están tropezándose entre ellos, están peleandito ahí. Pero son niños. Pero es para ellos también, hermano. Ellos van a crecer y tienen que entender esta palabra, hermano. Amén. Y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir, aunque venga la aflicción, aunque venga la tempestad, aunque venga la tormenta. Dios ha prometido ayudarte, protegerte, bendecirte y sacarte adelante en victoria, porque tenemos un Dios victorioso en los cielos que venció la muerte, el pecado y al diablo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y para qué Dios nos revela sus cosas secretas? Porque sí son secretas, pero las está revelando. ¿Para qué? Para que podamos, dice ahí en el versículo 29, obedecer los mandamientos del Señor nuestro Dios. Amén. Porque tú no puedes hacer lo que no entiende. Yo le digo, ármeme ese motor. Si no es mecánico, ¿cómo lo va a hacer? Pero si usted es mecánico, Entonces, si usted es entendido en la palabra, si usted recibe el Espíritu Santo, usted entiende lo que yo estoy diciendo. O mejor dicho, lo que la voz de Dios dice a través de su palabra. Esas son las condiciones de Dios, hermano. Es las condiciones de Dios. En Jeremías 9, el profeta Jeremías, versículo 12. Mire qué hermoso, mire qué hermoso. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que obedezcamos a la voz de Dios. Dice Jeremías 9:12, ¿quién es varón sabio que entienda esto? Es una pregunta. ¿Cuántos varones hay aquí?
¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Hay algo que usted no ha entendido? ¿Que tenga que despedir a la multitud y volver a hacer otra prédica después? Si no entendió, lo siento, pues no tiene cerebro entonces, pero más claro que el agua no puede estar. Más clara que el agua de esta botella que supuestamente está procesada, pues ya no. ¿Quién es varón sabio y que entienda estas cosas? Dice. ¿Y quién habló y a quién habló la boca del Señor? Usted dirá, el que tiene el micrófono es el que habló. No. El que habló es Dios. La palabra habla por sí sola. La palabra habla, esa es la voz de Dios. La que él habló aquí es la palabra de Dios que usted está oyendo. Es la voz de Dios. Yo no lo inventé, no se me ocurrió. Es lo que Dios habló de su boca. ¿Y a quién habló la boca del Señor? Yo sé que a mí me habló. Yo no sé usted. Yo pienso que sí. Pero a mí, yo sé que Dios me habló. La boca me habló. Porque dice que la palabra de Dios sale de la boca de Dios. Entonces, la boca de Dios me habló. Y dice, para que pueda declararlo. Hermano, Dios no quiere que seas calientabancas. Dios quiere que seas entendido, seas sabio, escuches su voz y puedas también proclamarlo tú a otros, hermano. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el pacto que Dios quiere, que tú le enseñas a otro ese pacto de justicia, ese pacto de amor, ese pacto de bendición, ese pacto de sanación, ese pacto de salvación, ese pacto de vida eterna, ese pacto glorioso, santo que Dios ha decretado para ti, para tus hijos, tu simiente, tu familia y todos aquellos que vengan a la fe de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Tito 2:13. Dice el 13, vamos al 13. Dijo el Señor, ¿por qué dejaron mi ley, la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz? El que habló es Dios, hermano. El predicador es solo el mensajero. El mensajero tiene que decir lo que se le ordenó que dijera. Entonces no pueden matar al mensajero, sino que tienen que arreglarse con el que lo mandó. Dice, ¿por qué dejaron mi ley? Y no obedecieron a mi voz. Estás oyendo y no quieres obedecer. ¿Qué? Terco de corazón. ¿Y qué vas a hacer? Llenarte de amargura, de hiel y de ajenjo. Dice, ni caminaron conforme a ella. Dice, antes se fueron tras la imaginación de su corazón. Yo pienso, yo creo, y así tiene que ser. Un momento. Aquí el que habla es Dios y el que mismo se explica es Dios por medio de su misma palabra. No estamos interpretando la Biblia a nuestra manera, estamos explicándola mejor dicho, se está entendiendo por medio de su misma palabra. La palabra se explica por sí sola, no es que la estemos interpretando de una manera, porque uno dice, no, pero es que ustedes la interpretan de una y aquel de otra. No, es que la Biblia se interpreta solita, ella misma es la voz viva de Dios. Cuando tú lees, estudias la Escritura y le dices, Señor, revélame tu palabra, el Señor te va a dar entendimiento para que veas que es una revelación divina. Quiero que terminemos en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 3. Dice así. Hebreos, capítulo 3, versículo 1, lo voy a leer. Por tanto, hermanos santos, esa es la iglesia, no al clérigo, no a la jerarquía. Está hablando a los creyentes en Jesús, esa es la iglesia. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. No dice consideren al apóstol Pablo, consideren al apóstol Pedro, consideren a los santos, dice santos ustedes, dice hermanos santos, consideren al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra llamado, nuestra profesión, Cristo
Jesús. Dice el versículo 7 y 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no yo. Dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Espero que tú hayas escuchado la voz de Dios en esta tarde. Te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a orar, dándole primeramente gracias a Dios, dándole gloria a Dios, porque los muertos, dice, los muertos no pueden darle gloria a Dios. Hay gente que, si tú dices gloria a Dios, te quedan viendo. ¿Por qué? Porque ellos están muertos espiritualmente, están muertos en pecado, porque ellos no conocen al Dios vivo que usted y yo conocemos. Por eso no pueden darle la gloria a Dios. Así dice la Biblia. Pero nosotros sí le damos la gloria a Dios, al único soberano, aquel que vive en la inmortalidad y que vive en luz inaccesible, a cual ningún hombre ha visto ni puede ver, el Rey de Reyes, Señor de señores y Dios de dioses, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivió, el que está sentado en el trono y viene a juzgar a las naciones, y su nombre es Jesús. Padre eterno y poderoso, bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, de verdad. En el nombre de Jesús, porque así nos fue enseñado por tu palabra.